incremento de esfuerzos verticales a una cierta profundidad situado debajo del centro de un área uniformemente cargada. Este método consiste en dibujar superficies inclinadas. No va a haber repaso porque no vamos a lograr avanzar mucho, ¿ya? No va a haber repaso, entonces solamente vamos a avanzar esta semana, ¿ya? Entonces, pero el día de hoy y el día de mañana vamos a acabar el capítulo 1, ¿ya? Entonces nos vamos a entrar en un buen ritmo porque este capítulo son de 100 hojas, ¿no? Entonces hoy día tuvimos que avanzar unas respetables 40 hojas y mañana otras 40, ¿ya? Entonces, además que se quedó que lean, ¿no? Que estudien. Y el día de ayer realmente fue sorpresivo porque no estaba dentro de cronograma dar esto. Sí, en cualquier momento voy a mandar el control de asistencia, ¿ya? Y estemos avanzando. Entonces, este método consiste en dibujar superficies inclinadas descendientes a partir del borde del área cargada en la figura 1.7. Tales superficies tienen una pendiente, uno horizontal y dos vertical. Es un método aproximado, ¿ya? En el cual es una buena aproximación para un cálculo rápido, ¿ya? Un cálculo rápido. En este caso, el método de cálculo de incrementos de esfuerzos en los métodos aproximados tiene esta lógica, ¿ya? Tiene esta lógica. Se tiene un área totalmente cargado, ¿ya? Donde en esta área está una carga, ¿ya? Que para nosotros es la carga neta, ¿ya? Que hemos calculado en el anterior. Y esta carga neta se distribuye a lo largo de la profundidad, ¿ya? A medida que se va profundizando el método 2.1, a medida que se va profundizando, con una relación de 1 por la vertical, 1 por la horizontal y 2 en la vertical. En todo sentido. ¿Ya? De tal forma que es una buena aproximación porque lo único que hace es esta carga neta que está distribuido en esta superficie rectangular de B por L, ¿ya? En una fuerza, transformado en una fuerza, es de la carga neta multiplicado por B por L, ¿ya? Esta es la fuerza. Está distribuido a una cierta profundidad, a una nueva cierta profundidad por debajo del área cargada. Aquí está a una cierta profundidad por debajo del área cargada, respetando esta pendiente, y la distribuye uniformemente, ¿ya? Es decir, que la fuerza la distribuye en un área mucho más grande. Y aquí la distribución, el incremento de esfuerzos en toda esta área de cargada es uniforme, ya es uniforme. En cualquier punto de esta área uniformemente cargada, el valor es el mismo, ¿ya? Por eso es aproximado, porque esto no es coherente con la realidad, ¿ya? Más adelante vamos a ver que el incremento de esfuerzos a una cierta profundidad varía, ¿ya? Pero este método es un método aproximado de tal forma que nos permita hacer un cálculo rápido, ¿ya? Tener en la mente un valor sin estar entrando en los métodos más utilizados, ¿ya? Este método también puede ser aplicado en superficies que no sean necesariamente rectangulares, ¿ya? Superficies que no sean
El incremento de esfuerzos a esta por profundidad en esta área definida está dado por esta ecuación. La carga neta por B por L sobre D más Z por L más Z. ¿Ya? Si fuera circular, el área cargada, el incremento de esfuerzos de esta área cargada es la siguiente ecuación. Y aquí hay un error de taipeo, ¿ya? Aquí hay un error de taipeo que deberíamos poder corregir, ¿ya? En sus documentos, ¿ya? En su texto, si lo tienen impreso, por favor corregirlo, ¿ya? Si no, en su texto pueden poner una nota en PDF o algo. Acá le faltan los cuadrados, ¿ya? Es un error de taipeo. Es que el diámetro al cuadrado por D más Z al cuadrado, sobre D más Z al cuadrado, donde D es el diámetro y Z es la profundidad. ¿Ya? Y esto se puede ver claramente en el ejemplo 1.1, donde se presenta un área uniforme. Determinar el incremento de esfuerzos a una profundidad de... ¿no? Entonces, aquí, ¿ya? Aquí realmente tienen que aplicar la ecuación corregida, ¿no? 2.5 al cuadrado divide entre 2.5 más 4 al cuadrado, y eso no sale 36.54, sale 14, ¿ya? Esto hay que tener cuidado, ¿ya? En el ejemplo 1.1, esta ecuación está mal, ¿ya? Otro método aproximado es las gráficas de bulbo de presiones de Boussinesq, ¿ya? Estas gráficas de Boussinesq están relacionadas con el siguiente capítulo de cálculo del incremento de esfuerzos de Boussinesq. Pero aquí está como un método aproximado debido a que estas gráficas son bastante groseras en su cálculo, ¿ya? Son bastante groseras en su cálculo. O sea, cuando nosotros queremos calcular eh, este incremento de cargas a una cierta profundidad con el método del bulbo de presiones de Boussinesq, ¿ya? Que es este, es una gráfica en la cual hay que interpretarlo de la siguiente manera. La profundidad que queremos entre el ancho de la zapata. El ancho de la zapata de una zapata rectangular, ¿ya? Una fundación rectangular. O sea, todas las dimensiones son iguales. Y dependiendo de la ubicación en la ubicación en este eje de la zapata. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular en el medio de la zapata, ya, en el medio de la zapata tendríamos que ubicarnos en esta vertical, ya. Entonces, la relación entre la profundidad y el ancho deberíamos poder ingresar por este valor, ya, y la ubicación, ya, en planta en este sentido, a partir del centro de la zapata, ¿ya? Tomando este como el eje cero, ¿ya? De la zapata, acá sería B medios hacia el lado izquierdo, B medios hacia el lado derecho, por eso es que la relación de la horizontalidad entre B es 0,5 y 0,5, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos ubicar, pues ciertamente tenemos que ubicarlo tanto en el eje X como en el eje Y, y este valor, ¿ya? Este valor sería la relación, ¿ya? Este valor de acá es la relación entre el incremento de esfuerzo y la carga neta.
¿ya? En este caso, en este ejemplo, al medio de la zapata, a esta relación de profundidad sería 0,7. ¿Ya? Como conocemos la carga neta, ¿ya? Entonces podemos calcular el incremento de esfuerzo. Es un método aproximado porque hay que trabajar con las gráficas. Aquí es muy fácil el punto que yo he elegido, porque ciertamente está coincidiendo con estos bulbos, ¿ya? Con estos, en cualquier punto de estas curvas, el valor entre la relación del incremento de esfuerzos y la carga neta es el mismo, ¿ya? Pero si yo quisiera calcular en este punto y a esta profundidad, ¿ya? Pues ciertamente aquí tengo varios problemas en el sentido de determinar cuánto es el valor de la relación entre el esfuerzo efectivo y la carga neta. No es 0,1 y no es 0,2, ¿ya? Entonces es un intermedio. Aquí se podría aplicar unas funciones trigonométricas con regla y paralelas para poder determinar cuánto es el valor del incremento de esfuerzo sobre carga neta, ¿ya? Más exacto, ¿no? 0,1, 0,2, tal vez nos salga 0,114, digamos. Ya es un método aproximado, pero aplicando la teoría de Boussinesq, ¿ya? Y en esta parte, ¿ya? Y en esta parte el libro presenta varias gráficas. ¿Ya? Esta gráfica que es la totalmente rectangular, digo, totalmente cuadrada. La siguiente que es una fundación, una fundación de carga lineal, es decir, que tiene este ancho y eh, el largo es mucho mayor a 10, ¿ya? La relación entre L sobre D es mayor a 10, es una carga lineal, ya es una viga de fundación, y estas son las gráficas que presentan Boussinesq. Vean que varía, ¿ya? Si la fundación es cuadrada, 0,3 más o menos está a un ancho, a una profundidad igual a un ancho por debajo del área cargada. En cambio, si es una fundación como vigas de fundación, al ancho, al ancho de la fundación, a la profundidad del ancho, este valor es 0,65, ¿ya? Entonces eh, como son de diferente función, de diferentes formas, el incremento de esfuerzos varía, ¿ya? Y también se presentan, vean aquí, una fundación circular, donde a la profundidad es un poquito menos que 0,3, que cuando comparamos la cuadrada a la profundidad de un ancho D, ¿ya? Es un poco mayor a 0,3, ¿ya? Entonces, estas gráficas de presiones de Boussinesq se presentan en este punto como un resumen del método de Boussinesq en una sola gráfica y son aproximados porque al calcular el valor, pues hay que estimar, ¿ya? Con una precisión a ojímetro, podríamos decir, o con unas reglas geométricas que nos permitan determinar la relación entre el incremento de esfuerzos y la carga neta, ¿ya? Mencionar que ya las gráficas de Boussinesq, estas gráficas de Boussinesq, nos presentan que un incremento de esfuerzos a una profundidad dada no es constante, ¿ya? Vean que del ancho de la fundación hacia los costados, el valor es pequeño y mientras más se acerca al centro va aumentando para luego ir disminuyendo, ¿ya? La mayor carga, el mayor incremento de esfuerzos es ciertamente ubicado en el centro geométrico de la fundación,
y se va alejando va disminuyendo hacia los costados. Eso es en una profundidad. Y a medida que se va profundizando, a medida que se va profundizando, el incremento va disminuyendo. ¿Ya? En este caso, la relación entre el incremento de esfuerzos y la carga neta va disminuyendo de 1, ¿ya? Justamente debajo del área uniformemente cargado, la relación entre el incremento de esfuerzos y la carga neta es 1, y a medida que se va profundizando, va bajando, ¿ya? Va mitigando el incremento de esfuerzos de 1 hacia 0, ¿ya? Más o menos a una profundidad de 2 veces el ancho B, esta relación es menor al 10%, ¿ya? Menor a 0.1, la relación entre el incremento de esfuerzos y la carga neta. ¿Ya? Entonces, se avanza y se llega a lo que es el método de Boussinesq, propiamente dicho. 1883 presentó Boussinesq la distribución de esfuerzos, que desarrolló un método para el cálculo de incremento de esfuerzos en cualquier punto situado al interior de una masa de suelo. La solución de Boussinesq determina un incremento de esfuerzos como resultado de la aplicación de una carga puntual sobre una superficie de semiespacio infinitamente grande, considerando que el punto en el que se desea hallar los esfuerzos se encuentra en un medio homogéneo, elástico e isotrópico. Estas hipótesis significan lo siguiente: semiespacio infinitamente grande significa que la masa del suelo está limitada en uno de sus lados, mientras que se extienden infinitamente en las otras direcciones. Para el caso de los suelos, la superficie horizontal es la superficie limitante. Ya en nuestro caso, el semiespacio infinitamente grande está limitado por la superficie del terreno. Ya nosotros estamos acá y la superficie del terreno es la limitante de nuestro medio en el cual estamos estudiando el suelo. Es infinitamente grande en la profundidad, infinitamente grande en la transversal e infinitamente grande en la dirección X, ¿ya? Pero está limitado por la superficie. El material es considerado homogéneo cuando presenta las mismas propiedades a lo largo de todo el espacio. Cuando se trabaja en suelos, esta hipótesis se refiere solamente a que el módulo de elasticidad, módulo cortante y el módulo de Poisson deben ser constantes, lo que implica la no existencia de lugares duros y lugares blandos que afecten considerablemente la distribución de esfuerzo. Sin embargo, es posible admitir la variación del peso unitario en uno y otro lugar, ¿ya? Aquí lo que se trata es de caracterizar al suelo en estos 3 parámetros: el módulo de elasticidad, el módulo de corte y el Poisson, ¿ya? Que son parámetros de elasticidad del suelo, ¿ya? Cómo es la relación de la carga y deformación, módulo de elasticidad, módulo de corte y el Poisson, ¿ya? Acá, ciertamente, se dice que estos valores, ¿ya? Estos valores son constantes en el suelo, en todo el suelo, ¿ya? Y eso es solamente una hipótesis, ¿ya? Debido a que el suelo, como es un material que lo crea la naturaleza, tiene zonas con propiedades diferentes, ¿ya? Y para nada es constante, es variable. Sin embargo, para aplicar el método Boussinesq se asume que es constante. El material isotrópico significa que para un sitio dado, el módulo de elasticidad, el módulo constante y el módulo de profundidad son los mismos en todas las direcciones, ¿ya? La teoría de homogeneidad es que estos sean constantes. Isotrópico significa que son constantes
en todas las direcciones, ¿ya? En la profundidad, a la transversal y a lo largo del eje. Y el material con propiedades elásticas lineales de esfuerzo de deformación significa que a cada incremento de esfuerzo se está asociado un incremento que corresponde a la deformación. Esta hipótesis implica que la curva de esfuerzo de deformación es una línea recta que no alcanza el punto de fluencia, ¿no? Y para esto hemos hablado ya sobre la teoría de resistencia de materiales cuando uno estudia el acero, ¿ya? Donde el acero sometido a una carga, ¿ya? A una carga, presenta una gráfica muy similar a esta, donde la primera parte es una zona elástica y a partir de un punto es una zona plástica donde ya empieza a fallar el material. A esta parte elástica se la conoce como la zona elástica del acero y esto permite definir el módulo de elasticidad del acero como un valor de 2100 gigapascales, 210, 2.1 por 10 a la 6 kilogramos centímetro cuadrado, ¿ya? Y es porque el acero es un material hecho por el hombre, ¿ya? Con ciertas propiedades de un mismo modo y en una fábrica donde se controla todos los aspectos para crear el acero. En cambio, en el suelo es un material creado por la naturaleza y cuando uno intenta hacer este ensayo dentro de la misma gráfica, pues el suelo presenta estas dos gráficas, suelos tipo 1, suelos tipo 2, de resistencia al corte, capítulo número 6, suelos 1, que para nada son unas líneas rectas, no presentan una zona claramente elástica, sino más bien un comportamiento no lineal plástico, ¿ya? Que cuando uno va ensayando el suelo, lo va cargando y se descarga, el material no vuelve a su misma posición. Ya es bastante especial el comportamiento mecánico del suelo. Que esto lo han visto en el capítulo número 6 de suelos. ¿Ya? Aquí también vamos a volver a repasar los conceptos del módulo de elasticidad más adelante. ¿Ya? Para resolver, Boussinesq ha simplificado este comportamiento y ha supuesto que el suelo es isotrópico, ¿ya? Que los parámetros de deformación se mantienen constantes, que el suelo es isotrópico, que estos valores se mantienen constantes en todas las direcciones y que el material es elástico, ¿ya? Que no se comporta como realmente se comporta, sino que es como un material parecido al acero, ¿ya? Estas suposiciones han permitido simplificar algunos parámetros y lo que inicialmente hizo Boussinesq es resolver el incremento de esfuerzo, el incremento de esfuerzos producto de una carga puntual, en un punto dado y resolver cuánto es el incremento de esfuerzo que produce esta carga puntual en un punto dado a cierta profundidad y a cierta distancia en coordenadas polares. ¿Ya? Las coordenadas polares en el sentido de un radio en la horizontal y un cierto ángulo con respecto a una dirección, ¿ya? De tal forma que se pueda ubicar el punto en cuestión. Para esto, Boussinesq resolvió esto en coordenadas polares, dando como resultado que el incremento de esfuerzos verticales
en ese punto en particular es 3 veces la carga por la profundidad al cuadrado entre 2pi por el radio, por este r a la quinta. R a la quinta significa este r, esta hipotenusa en este triángulo hipotético en la profundidad. ¿Ya? Este fue el primer aporte, ya, el primer aporte de Boussinesq para resolver el incremento de esfuerzo en coordenadas polares. Posteriormente, estas ecuaciones se trasladaron, ¿ya? Se transformaron en un sistema cartesiano, donde se ubicaba una posición en el eje X, una posición en el eje Z y la profundidad en una posición Z a partir de la aplicación del punto, ¿ya? Y la solución al incremento de esfuerzos producto de una carga puntual es la ecuación 1.11, ¿no? Que es 3 veces la carga multiplicado por la profundidad al cubo, ya aquí está la profundidad al cubo, entre 2 veces pi multiplicado por r al cuadrado más z al cuadrado a las 5 medios, donde r es la raíz cuadrada de la posición en x al cuadrado más la posición en y al cuadrado, es decir, la hipotenusa en planta de la ubicación del punto en cuestión. ¿Ya? Ese es el incremento de esfuerzos vertical producto de una carga puntual. Ahora, esta ecuación 1.11 se puede reescribir de esta manera, ¿ya? Aquí hay unos pasos matemáticos que no los coloqué en el libro, pero es fácil, ¿ya? Si uno hace algunos acomodos matemáticos de esta ecuación, llegar a este acomodo. Y esto, la razón es porque en vez de estar calculando todas estas ecuaciones para diferentes posiciones en X, en Y, y posición en Z, es que matemáticos han planteado reemplazar todo este embrollo de R sobre Z al cuadrado más 1 a las 5 medios, 2pi, 3 dividido entre esto, por algo que se llama factor de influencia, ¿ya? Y aquí aparece el primer factor de influencia, que lo define el texto del ingeniero Salinas y le pone un subíndice de 1. Y esto es referido a que es el primer factor de influencia que se está aplicando en el terreno, en este libro, ¿ya? Entonces, define que el factor de influencia 1 sea 3, esta ecuación, y los autores trabajan en una relación RZ, ya, detalladito, desde 0 hasta 5, y calculan el factor de influencia. De tal forma que si uno quiere calcular este valor, calcula R, lo divide entre Z, sale un factor de influencia tantos, y ese valor multiplicado por P dividido entre Z al cuadrado es el valor del incremento de esfuerzo. Saldría lo mismo si es que utilizamos toda la ecuación, ¿ya? Simplemente hay varios autores que vieron por conveniente agilizar cálculos mediante la elaboración de estas tablas, predeterminadas, ¿ya? En la ecuación, en estas ecuaciones de cálculo de incremento de esfuerzos, ¿ya? Hay un valor de coeficiente de Poisson, que es la relación entre la deformación lateral y la deformación vertical de un material que está en ensayo de compresión. Hay ciertos valores típicos
de los materiales de los suelos, donde hay que tener en mente que un valor de 0,33 es un valor coherente para todos los tipos de suelo. Si bien su rango es 0,1 a 0,3, 0,2 a 0,3, 0,3 a 0,35, tomar en cuenta un valor de coeficiente de Poisson de 0,33 es adecuado, ¿ya? Posterior a esto, Boussinesq, como tenía la solución, esta solución de una carga puntual que afecta a un punto específico, se animó a hacer varios experimentos. Por ejemplo, este. ¿Qué pasa cuando una carga es uniformemente distribuida? ¿Ya? Una carga lineal. Esta es una carga de longitud infinita que no tiene anchura y que tiene una intensidad de Q por longitud unitaria aplicada sobre la superficie de masa de un suelo semi-infinito. ¿Ya? Entonces, cuando ya tuvo la solución de una carga puntual en unas condiciones definidas, se animó a multiplicar, ¿ya?, los efectos de cada una de estas cargas como si fueran una carga distribuida uniformemente lineal infinita, dado a ese efecto afectando a este punto en particular. Entonces, Boussinesq calculó y el incremento de esfuerzos vertical, ya producto de esta carga uniforme, infinitamente larga, resolvió, ya, que el incremento de esfuerzos en ese punto en particular era 2Q por Z al cubo entre pi por X al cuadrado más Z al cuadrado, siendo Z la profundidad del suelo, ¿ya?, del punto en cuestión, X la distancia transversal de este punto y Q la carga distribuida. Nuevamente se puede hacer una interpretación, ¿ya?, un reacomodo de las ecuaciones, de tal forma de tener una tablita que nos simplifique la vida, calculando solamente la posición en X sobre la posición en S, en Z, para poder obtener la relación entre el incremento de esfuerzos sobre la carga entre Z, ¿ya? Para resolver el incremento de esfuerzos, usando la tabla, uno encuentra esta relación de X sobre Z, halla este valor y lo multiplica por Q y lo divide entre Z para encontrar el incremento de esfuerzos en este punto en particular. ¿Ya? Entonces aquí Boussinesq se iba armando, ¿ya?, situaciones mucho más reales que una carga puntual o una carga uniformemente distribuida a lo largo de una carga lineal, sino que una carga infinita de ancho B, ¿ya? Acá el ancho era infinitesimal, ¿no? No tenía ancho, era una carga puntual lineal. Acá, esta carga inducida por una distribución de esfuerzos era de ancho finito y largo infinito, ¿ya? Para Macron, del 91, dice que una carga continua es una relación entre L sobre B mayor a 5, mientras Holtz afirma que esta relación debe ser mayor a 10. ¿Ya? Entonces, la relación entre el largo de la fundación y el ancho, para considerarla una fundación continua, debe ser mayor a 10. Entonces, aquí Boussinesq, como ya tenía la solución de una carga lineal infinita, ya sin ancho, ahora se animó a calcular una carga de ancho finito
y carga infinita, ¿ya? Entonces, aquí utilizó la teoría de la derivada, ¿ya? La derivación de pequeñas secciones, la suma, en realidad la derivada es pequeñas sumas, son sinónimos de pequeñas sumas, de los efectos producidos por esas cargas infinitamente cargadas, en un punto en particular, donde se puede definir que por su geometría forman estos dos ángulos, el ángulo alfa y el ángulo beta. Alfa en el sentido de que en la posición z a la distancia que se encuentra, alfa es el ángulo de estos dos puntos extremos unidos con el punto en estudio, y beta es el ángulo con la vertical. Resolviendo las ecuaciones de diferencias finitas, ¿ya? Se relaciona que simplificando estas ecuaciones, se llega a estas ecuaciones, ¿ya? Donde el incremento de esfuerzos vertical es la carga, ¿ya? La carga uniformemente distribuida en esa superficie sobre pi multiplicado por y en estas, aquí hay un error de Taipei, ¿ya? Aquí no es pi, ¿ya? Pi es un valor constante de 3.14. Aquí lo que debería decir es que alfa y beta, ¿ya? Alfa y beta en estas ecuaciones se deben ser introducidos en radian. ¿Listo? Entonces, aplicando esta ecuación, ¿ya? Ubicando el punto en cuestión, hay que calcular alfa y beta y poder encontrar el incremento de esfuerzos en cualquier posición. La tabla 1.4 se usa para calcular el incremento de esfuerzos vertical en un punto debido a la aplicación de una carga continua flexible y muestra la variación entre la relación del incremento de esfuerzo y la carga con la relación de 2 veces z sobre b y 2x sobre b, siendo z definido como la profundidad y siendo x definido desde el medio de la zapata hasta la distancia esta, ¿no? X, desde el centro de la zapata hasta la ubicación del punto en cuestión. Ya podemos ver esta tabla, la tabla 1.4, que está aquí volcada, donde si uno quiere calcular y no quiere usar la ecuación, pues esta tabla ayuda mucho a encontrar la relación entre el incremento de esfuerzos sobre la carga para un valor de 2z sobre b y un valor de 2x sobre b. Y cuando se halla este valor, hay que multiplicarlo por la carga y tenemos el incremento de esfuerzo. ¿Ya? Se puede interpolar, digamos que el cálculo de 2z sobre b sale 1.3, aquí se tiene que interpolar, y si nos sale 0.15 se puede interpolar, ¿ya? Si no, se tiene que utilizar la fórmula. El siguiente caso es un caso mucho más complicado, ya cuando la solución del primer incremento de esfuerzos fue dado, ¿ya? Boussinet se animó a calcular una variación triangular, ¿ya? De la carga que empieza en 0 y termina en Q, ¿ya? Que es una relación que va variando en la horizontal, ¿ya? Y aquí X se define desde el punto más lejano al punto en cuestión. Z es la profundidad y los ángulos aquí, alfa y beta, son definidos de la misma forma como el inicio y el final
hacia el ángulo que forma estas tres rectas, estas dos rectas, ¿ya? Y beta como el cálculo de la vertical, ¿ya? Y para esto, en el cálculo A, la ecuación es la siguiente. Es Q sobre pi, X sobre B, alfa, menos un medio de 2 veces beta. Lo propio, ya, lo propio de este incremento vertical, esta ecuación 1.20, el incremento vertical, eh, utiliza los valores de alfa y beta que deben ser introducidos en radianes, ¿ya? En radianes, ¿ya? Y aquí continúa la tabla 1.4. En un efecto de la forma uniformemente cargada circular, Boussinesq resuelve la aplicación de esta teoría en un punto exactamente por debajo del área uniformemente cargada, ¿ya? Y esta ecuación, ¿ya? Esta solución deriva en esta ecuación, ¿ya? Donde Poisson está presente, no. El esfuerzo radial horizontal, no. El incremento total de esfuerzo vertical en el punto A situado debajo del centro del área circular cargada es este valor, es esta ecuación, donde R mayúscula es el radio que está cargado, y Z es la profundidad. Para esto, uno se puede apoyar en esta ecuación, en esta tabla, en la tabla 1.5, en el cual la relación de Z sobre R, ya, son estos, y uno puede calcular el incremento de esfuerzo sobre la carga, para que nuevamente con este valor multiplicado por la carga nos dé el incremento de esfuerzo. ¿Ya? Hay una solución, ¿ya? Sin embargo, para calcular el incremento de esfuerzos en cualquier sitio debajo de una superficie circular uniformemente cargada, se puede utilizar la tabla de Albin-Rey. Esta tabla proporciona valores de A' y B', que a su vez están determinados y deben ser reemplazados en las siguientes ecuaciones, ¿ya? Cuando uno no quiere calcular, o no necesita calcular, más bien necesita calcular en un punto situado fuera del punto central del área uniformemente cargado de esta forma circular, como está en este ejemplo, donde se define Z, que es la profundidad por debajo del área uniformemente cargado, el radio, que en sistemas polares es un radio a partir del centro geométrico del área uniformemente cargado, y los valores A' y B' son los que están presentados en estas tablas, de acuerdo a la relación entre Z y el radio y R y el radio del área uniformemente cargada. ¿Ya? No vamos a entrar en estos detalles eh, de los métodos de Boussinesq. No vamos a entrar en tanto detalle, ya, solamente los vamos a ver, ¿no? Están ahí las ecuaciones, pero el área uniformemente cargada que más nos interesa es un área rectangular, de ancho finito y de largo finito, ¿ya? Boussinesq también consideró una área flexible rectangular de ancho B y largo L de una carga uniformemente distribuida en esta área unitaria. Para determinar el incremento de esfuerzos del punto A, que está situado por debajo de una esquina del área rectangular. ¿Ya? Y esto es
algo importante en el método de Boussinesq porque nos limita a utilizar varios métodos de cálculo, ¿ya? Hay que recalcar que en un área uniformemente cargada, ¿ya? Rectangular, el método Boussinesq calcula en una de sus esquinas, ¿ya? En una de sus esquinas, a una cierta profundidad dada, a una cierta profundidad dada. El método Boussinesq resuelve este problema mediante las siguientes ecuaciones. El incremento de esfuerzos vertical se obtiene integrando la ecuación anterior de un área rectangular uniformemente cargada, ¿ya? Y resuelve que este incremento de esfuerzos vertical en esa profundidad es la carga multiplicado por un factor de influencia con subíndice 2, y este subíndice 2 aparece porque en las páginas iniciales había un subíndice 1. ¿Qué es este subíndice 2? Es toda esta ecuación, ¿ya? Que está en función de M y N, ¿ya? M y N, que son definidos como la relación entre la longitud y la profundidad y la relación entre el ancho y la profundidad, ¿ya? En esta área uniformemente cargada hay un ancho, ¿ya? Recta, y hay un largo, ¿ya? Y n se define como, el valor n se define como la relación entre el largo y la profundidad z, y m como la relación entre el ancho y la profundidad z. Con esos valores se tiene que ingresar a esta ecuación, ¿ya? 1 sobre 4pi por 2mn raíz cuadrada de n cuadrado sobre n cuadrado más 1 por toda esta ecuación más tangente a la menos 1 por tanto, ¿ya? Y aquí hay una situación particular, ¿ya? Que es en este término, tangente menos 1, ¿ya? Tangente a la menos 1 de este determinador dividido entre m cuadrado más n cuadrado más 1 menos m cuadrado por n cuadrado, ¿ya? Y en este término, cuando m cuadrado más n cuadrado más 1 es menor a m cuadrado n cuadrado, hay un valor negativo en la tangente a la menos 1. Y en este caso se aplica esta ecuación, pero esta ecuación está mal escrita, ¿ya? Está mal escrita, por favor corrijan esto. En este término, ya, aquí dice, vean, se debe aclarar que las unidades en término entre paréntesis de la tangente son radianes, ¿ya? O sea, aquí hay que utilizar la fórmula de cálculo en radianes, ¿ya? Se aclara que está en radianes. Por tanto, una vez que se ha realizado la verificación y la respectiva suma de pi, en el caso de ser necesario, se debe transformar el valor obtenido a grados sexagesimal para luego proceder a calcular la tangente menos 1. Esto es inexacto, ¿ya? En realidad hay que calcular en radianes y dejarlo así, ¿ya? No hay que hacer caso a esa nota. Y aquí hay que calcularlo de la siguiente forma. Hay que
calcular este valor negativo con la tangente a la menos 1 en radianes y al término entre corchetes aumentarle el valor de pi. ¿Ya? Para mañana voy a traer esta ecuación corregida, ¿ya? Para que ustedes puedan utilizarlo de mejor manera, ¿ya? Creo que tengo acá formularios donde ya se corrigió esto, solamente que en esta versión del libro de Misión Salinas sigue apareciendo ese error de typeo. Aquí no está la ecuación. Aquí menciona, pero no ingresa la ecuación. Aquí lo vamos a cambiar. Aquí es más. Pi. Así es. Ya se debe hacer notar que hay que tener mucho cuidado cuando se calcula el último término de tangente de menos 1. Primero se debe verificar que n cuadrado más es mayor a n cuadrado y en caso de la condición anterior no se cumpla, es decir, cuando sea negativo, se debe sumar la cantidad igual a pi a todo el término que se encuentra entre corchetes. Se debe aclarar que las unidades del término entre paréntesis son radianes. Esto es en radianes. Entonces la ecuación debe sumar un valor pi, ¿ya? Y no restar un valor pi dentro de este término. Ya es eso, por favor, corrijan en sus textos y tomen en cuenta. Entonces, el texto presenta esta ecuación o también presenta dos formas adicionales para calcular este valor de influencia 2. Uno es el ábaco de Fadum, que es la relación de B sobre Z en una gráfica logarítmica, y a partir de aquí sacar una vertical en la relación L sobre Z, y donde intersecte, sacar una horizontal, y vamos a tener el factor de influencia. ¿Ya? Este es un método aproximado gráfico. Y otro es estas tablas donde se tiene la variación de n con respecto a la variación de m y el valor calculado del factor de influencia 2. ¿Ya? Entonces, hay esas dos formas de calcular. Pero esto nos induce a solamente calcular en un área uniformemente cargado, en una esquina de esta área uniformemente cargada. ¿Qué es lo que se hace cuando uno quiere calcular en otra posición que no sea la de necesariamente una esquina de esta área cargada? Y eso es lo que se explica a continuación en la página 28 y sí, 28 y 29, ¿ya? Y eso vamos a llevar mañana con calma, ¿ya? Esto es un paso importante para calcular en una posición donde no sea la posición exactamente en la esquina de un área uniformemente cargada, ¿ya? Hasta aquí queríamos alguna pregunta.
Si no hay más dudas, aquí quedaríamos. Ya, y el día de mañana los espero en horario de clases. ¿Ya? Hasta luego.